Revelado. Tras ser despedida, descubrí el impactante giro de mi vida en solo 24 horas. El sonido del teléfono resonó como un eco sombrío en la oficina. Estefanía escuchó esas palabras que la marcarían para siempre. Recortes de personal. El peso de la realidad la abrumó como una tormenta repentina. Había dedicado su vida a la agricultura, honrando el legado de su familia, y ahora, con apenas 28 años, se encontraba en la calle, con un mar de incertidumbre por delante. Caminó hacia casa, cada paso más pesado que el anterior, y en su mente, un torbellino de preguntas la perseguía. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría enfrentar esto? Al llegar, la calidez del hogar la envolvió, pero no podía ocultar la desazón que la acompañaba. Su abuela, la matriarca que siempre había sido su ancla, la abrazó con fuerza. «Recuerda, mija, que la tierra nos enseña a levantarnos», le dijo. Pero Estefanía solo pudo sentir un nudo en el estómago. Las palabras de consuelo se perdieron en un mar de dudas. ¿De verdad había algo en el que podía confiar? Esa noche, el aroma del mole que su madre cocinaba apenas alcanzó a tocar su corazón trizado. Se sentó en el patio, entre las flores marchitas que su abuelo había cultivado. Su mente divagaba, atrapada entre la nostalgia y el miedo. Con cada latido, un eco de su fracaso resonaba. Había logrado algo grande, pero en un instante lo había perdido. ¿Qué valía todo su esfuerzo si había sido despedida tan abruptamente? Respiraciones irregulares y una ansiedad inexplicable la asaltaban mientras miraba el cielo estrellado. ¿Qué significaba esto para su futuro? Fue en ese instante de vulnerabilidad que apareció don Javier, el agricultor de la zona, un hombre de campo con manos marcadas por el trabajo duro y sabiduría en su mirada. Le ofreció una oportunidad que podría cambiar su vida, y aunque se sintió intrigada, la sombra de su despido aún la seguía. ¿Podía darse el lujo de aceptar un trabajo en una pequeña finca? ¿O eso significaría renunciar a sus sueños de trabajar en la empresa donde siempre había querido estar? Lo que empezó como un dilema se transformó en su vida diaria. A medida que los días se convertían en semanas, Estefanía empezó a sumergirse en la rutina del campo. La tierra era como un viejo amigo, pero aquellos recuerdos de su despido seguían atormentándola. Los sistemas de cultivo que probaba la hacían sentir viva. Sin embargo, la inseguridad persistía. ¿Era realmente efectiva? ¿Podía arriesgarse a hablar sobre sus ideas y descubrimientos sin el respaldo de su título? El tiempo se deslizaba entre sus dedos y la angustia crecía. Pronto se aproximaba una reunión académica en la que se reunirían expertos en agricultura. Estefanía sabía que tenía algo valioso que aportar, pero el miedo a ser ignorada o criticada la consumía. Con cada día que pasaba, sus pensamientos se tornaban más oscuros. ¿Sería capaz de dejar atrás su inseguridad y alzar la voz por aquellos a quienes realmente quería representar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior al evento, miró por la ventana, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Sabía que estaba en una encrucijada. Un viejo dilema la enfrentaba. Si no se presentaba, ¿se traicionaría a sí misma? Pero si lo hacía, ¿y si fracasaba? Y en ese momento la angustia fue abrumadora. Una revelación la golpeó. Su voz podía ser el hilo que conectara a aquellos que no podían alzar la suya.
pero sentía que su propia voz temblaba de miedo. ¿Lograría finalmente superar sus propios miedos para dar un paso hacia adelante y tomar el control de su vida? La presión aumentaba, y mientras el reloj marcaba las horas previas al evento, Estefanía supo que el mañana podría cambiarlo todo. ¿Sería este el segundo giro que su vida tanto necesitaba? La incertidumbre se convertía en un eco ensordecedor. Estefanía despertó con el sonido del canto de los pájaros, pero la suavidad de la mañana no pudo disipar la tormenta de nervios que aún removía su estómago. Cada detalle de ese día la atormentaba: el lugar, los rostros desconocidos y, sobre todo, su propio reflejo que parecía asustado en el espejo. La imagen que le devolvía era de una mujer que casi había olvidado su esencia, atrapada entre los ecos del pasado. Mientras se preparaba, recordó las palabras de su abuela: «La tierra nos enseña a levantarnos». ¿Acaso no era eso lo que realmente requería? La abertura de su ser se llenaba de determinación, pero al mismo tiempo, algo en su mente seguía estancada en la sombra del rechazo y la duda. ¿Qué valía su experiencia si su propia voz no podía defenderla? El camino hacia la reunión se sintió eterno. Cada paso parecía un susurro de sus inseguridades. Al llegar, se encontró rodeada de expertos, figuras a quienes había admirado desde siempre. La presión y el miedo aumentaron, y una parte de ella deseaba dar la vuelta, pero una chispa de valentía surgió, recordándole que tenía algo que ofrecer. Y así, mientras el discurso inaugural comenzaba, Estefanía respiró profundamente. Quizás el momento no fuera perfecto, quizás ni ella se sintiera lista, pero aún así la posibilidad de compartir su perspectiva la empujó a avanzar. Las palabras de don Javier resonaban en su mente: «No permitas que el miedo defina quién eres». A medida que su turno se acercaba, sintió que su corazón se aceleraba. Tenía un desafío por delante. Debía explicar sus ideas sobre un nuevo sistema de cultivo que había desarrollado en la finca. Había experimentado un enfoque más sostenible, que no solo había mejorado la producción, sino también preservado el ecosistema de su entorno. Su intuición le decía que su enfoque podría ser revolucionario, pero la duda la asaltaba. ¿Estarían dispuestos a escucharla? Finalmente subió al podio, la mirada de todos los presentes en ella. El nerviosismo amenazó con paralizar cada pensamiento, pero ella se aferró a su conocimiento. Hizo una pausa, centrando su mente en el porqué de su presencia allí. Su compromiso con el futuro de la agricultura era más grande que sus propios temores. Con manos temblorosas comenzó a hablar. Los primeros números y datos fluyeron como un río que había estado contenido. A medida que avanzaba, notó cómo algunos de los expertos comenzaron a tomar notas, asintiendo con interés. Con cada palabra, su confianza crecía, y la voz que había estado estancada empezó a resonar con claridad. Era posible que todo lo que había aprendido no solo tuviera valor en la empresa que la despidió, sino también ahí, en un espacio donde ella recién comenzaba. El cierre de su intervención llegó con un ligero temblor en la voz. Espero que juntos podamos transformar la agricultura no solo en temas de producción, sino también en respeto por el terreno que cultivamos. La sala estalló en aplausos, y en ese instante toda la angustia acumulada en su pecho se evaporó, dejando solo una profunda sensación de logro. Pero cuando descendió del escenario, el reproche de sus propios pensamientos regresó. Había sido una experiencia liberadora, pero había realmente logrado algo más que un aplauso momentáneo. Mientras se adentraba en la multitud, se encontró frente a un viejo conocido, alguien que había competido con ella en el pasado. La mirada en su rostro era distante, y en un momento fugaz,
Estefanía entendió que el camino hacia su reconocimiento profesional aún estaba plagado de viejas rivalidades. El verdadero desafío apenas comenzaba, y la sombra de la inseguridad le susurraba al oído que esta victoria solo era el primer paso. Podría enfrentarse no solo a sus propios demonios, sino también a aquellos que habían marcado su trayectoria profesional. La pregunta latía en su mente mientras miraba a su alrededor, sintiendo que aún no estaba acabada. Su viaje apenas iniciaba, y Estefanía comprendió que el próximo giro era inevitable. Lograría desafiar tanto a sus propios miedos como a los de su antigua competencia en esta nueva realidad. La multitud se dispersaba lentamente, los murmullos de aprobación todavía resonando como ecos en la cabeza de Estefanía. En lugar de disfrutar del momento, se sentía atrapada en un bucle de dudas, la autocrítica afilada como un cuchillo desgarrando cada atisbo de éxito. Con el corazón aún agitado, se alejó del bullicio, buscando un respiro en el jardín circundante. Mientras avanzaba, sintió que el aire fresco la envolvía, permitiéndole desconectar parcialmente de la presión interna. Sin embargo, la sensación de alivio duró poco. El fantasma de su antiguo rival, Javier, se cernía sobre ella como una sombra opresiva. Recordó cada interacción tensa, cada competencia que había agudizado su deseo de destacar, y aunque había peleado para reescribir su historia, la idea de que su éxito fuera cuestionado por aquellos que la conocían desde antes la llenaba de angustia. Estefanía se sentó en un banco, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. ¿Qué pasaría si lo que había presentado no fuera suficiente? ¿Y si Javier decidía contrarrestar su propuesta, desnudando sus debilidades ante todos? La lucha se tornaba interna, pero no podía dejarse vencer. Era una mujer de tierra y trabajo, no de palabras vacías. Si estaba dispuesta a cambiar su destino, necesitaba profundizar en sus conocimientos, afilar su mentalidad y, ante todo, descubrir qué es lo que la diferenciaba. No solo se trataba de vencer a un adversario, sino de entender su verdadera esencia como profesional. A partir de ese momento, se propuso aprender más sobre nuevas técnicas y conexiones agrícolas. Esto no era una mera competencia, era su vida. Se había dado cuenta de que su pasión por la agricultura era más que una herramienta para el éxito, era su legado. Fundada en esa revelación, Estefanía tomó la decisión de asistir a talleres especializados en sostenibilidad y gestión agrícola. A partir de ahí, se inscribió en ciclos de conferencias y seminarios. Quería escuchar las voces de la innovación, impregnándose de los conocimientos de aquellos que estaban en la vanguardia, y no permitiría que los miedos del pasado dictaran su futuro. Día a día, experimentó pequeños pero significativos cambios en su forma de pensar. Cada nuevo concepto, cada perspectiva diferente, se deslizaban dentro de su mente como ingredientes frescos para su experiencia. En una de esas conferencias se cruzó con una investigadora que había estado trabajando en un método revolucionario de control biológico de plagas. La chispa de la curiosidad iluminó su ser. Tenía que conocer más sobre esto y quizás incluirlo en su propuesta. Un nuevo amanecer llegó, y con él la oportunidad de presentar un avance en su idea. Pero sabía que no sería fácil. Había investigadores, expertos que no solo abrieron su mente, sino también sembraron una nueva competencia dentro de ella. La presión era palpable. La duda afloraba en su interior, cuestionando si realmente podía estar a la altura de las expectativas que ella misma había creado. Mientras se preparaba para su próxima presentación, el recuerdo de Javier le susurraba en el fondo. La competencia se intensificaba. La batalla no era solo frente a él, sino contra sus propios temores y las expectativas que ahora parecía influenciar su trabajo.
Las noches se volvieron cortas, plagadas de una mezcla de emoción y ansiedad. Estefanía se encontraba al borde de una nueva transformación, no solo profesional, sino personal. Tenía que darse cuenta de que más allá del temor hacia la rivalidad estaba su propia fuerza, y que cada avance contaba. La luz al final del túnel estaba más cerca, pero también podía escuchar el eco de la rivalidad reclamada. La pregunta que pulsaba en su corazón era clara. ¿Sería capaz de incrementar su autenticidad en el proceso y desafiar al Javier de su mente, no solo al que podía ver? El desafío más grande estaba en el horizonte, y Estefanía sabía que el momento de enfrentar la verdad estaba cada vez más cerca. Podría superar no solo los retos externos, sino la voz interna que le decía que aún no era suficiente. Ante ella se presentaba la oportunidad de demostrar algo mucho más grande que una simple victoria sobre un rival. El camino al descubrimiento personal y profesional realmente comenzaba aquí. A medida que pasaban los días, Estefanía se sumergió en el rigor de su capacitación. Sus jornadas estaban repletas de nuevos aprendizajes. Cada taller y cada seminario se convertían en herramientas que moldeaban su visión. Sin embargo, la voz de la duda no la abandonaba. En los momentos de soledad, al caer la noche, una sombra se instalaba en su mente, recordándole que, en cualquier momento, la comparación con Javier podría resurgir, haciéndola tambalear en su provocativo viaje. La noche anterior a su presentación fue una de esas noches largas. Su mente danzaba entre la confianza que había cultivado y las inseguridades que afilaban su autocreencia. Ella sabía que a pesar de su considerable esfuerzo, el miedo a fallar era un lastre pesado. Se encontró repitiendo en voz baja la frase que la había inspirado. «Estoy construyendo mi legado». Cada repetición se sentía como un mantra, pero su eco no lograba silenciar las frías dudas. Cuando llegó el día de la presentación, el salón rebosaba de figuras admiradas que consideraba mucho más capacitadas. La presión era palpable, su pulso se aceleraba y la energía vibrante del lugar se sentía como una carga eléctrica. Tras escuchar a sus colegas, que parecían fluir con facilidad a través de sus exposiciones, el latido de la inseguridad de Estefanía resonaba como un tambor en su pecho. Sin embargo, era su turno, y no había vuelta atrás. Se levantó, respiró profundamente y se dirigió al podio. Mientras hablaba, la inseguridad se mezcló con una renovada certeza. Había decidido incorporar no solo sus ideas, sino también la metodología innovadora de control biológico que había aprendido recientemente. Al presentar un enfoque más sustentable e inclusivo, sentía que, además de buscar la competencia, estaba reafirmando su compromiso con un avance que pudiera beneficiar a su comunidad agrícola. Al cerrar su intervención, la multitud estalló en aplausos. Para Estefanía, el verdadero triunfo no era simplemente la aprobación, sino el sentido de autenticidad con el que había finalmente conectado su pasión y su propósito. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se sintió invadida por una oleada de ansiedad al divisar a Javier en la multitud, observando con una mirada que destilaba desafío. Sabía que este encuentro iba más allá de una simple rivalidad. Era un reflejo del cambio que había abrazado en su interior. Curiosamente, mientras Javier se acercaba, una oleada de determinación la envolvió. En lugar de la habitual sensación de derrota, sintió un desafío inesperado al acercarse a él. Quería que le planteara sus objeciones, porque estaba lista para defender su enfoque renovado con cada argumento que había cultivado. «Impresionante presentación», comentó él, sus palabras cargadas de un subtexto difícil de interpretar. Estefanía sintió que, en esa réplica, había tanto un reconocimiento como un reto lanzado.
Las palabras de Javier la llevaron a una reflexión profunda. Más allá del resultado de esta competencia, estaba a punto de emprender un camino que podría definirla. Tal vez este era el momento de transformar no solo el diálogo entre ellos, sino su propia narrativa. Con ese pensamiento resonando en su interior, decidió que no podía esperar a la próxima reunión. Tenía que tomar decisiones más arriesgadas, trazar un plan que llevara su nuevo aprendizaje a un nivel más alto y, sobre todo, desafiar su propia percepción del éxito. La oportunidad de colaboración podría estar latente allí, justo tras la adversidad. El momento de la verdad estaba tocando a su puerta. Estefanía conocía que la lucha estaba lejos de concluir. ¿Estaría dispuesta a enfrentar más que a su rival? ¿Podría abrirse a nuevas posibilidades y colaborar con quien había considerado un enemigo? La próxima elección que haría determinaría no solo su carrera, sino potencialmente la forma en que veía su lugar en el mundo agrícola. La presión aumentaba y sabía que cada paso en falso podría costarle más que un desafío profesional. ¿Está lista para redefinir las reglas de la competencia y la colaboración en ese poder que todavía se le escapaba? La semana siguiente fue un torbellino de reflexión y estrategia. Estefanía no podía dejar de pensar en su presentación y en las implicaciones de su encuentro con Javier. La adrenalina de la aventura había dejado paso al caos interno. En su mente nacieron preguntas cruciales. ¿Cómo podía fusionar su enfoque innovador con la experiencia de su rival? ¿Qué cualidades de su metodología podría ayudar a silenciar sus propias inseguridades? Decidió que debía explorar el terreno con Javier, no solo porque su presente profesional iba ligado al de él, sino porque, en el fondo, sabía que su rival poseía conocimientos que podía enriquecer su propia perspectiva. Sin embargo, el eco de su reciente vulnerabilidad la hacía vacilar. Tenía que encontrar un balance entre el orgullo y la humildad. Tomó un riesgo. Al día siguiente envió un mensaje a Javier para proponerle una reunión. 2 días después se encontraron en una cafetería. La atmósfera impregnada de café recién hecho apenas lograba calmar la tensión que oprimía su pecho. Estefanía se sentía como una estratega en una batalla. Cada palabra debía contar. El control biológico que mencionaste en tu presentación tiene un potencial sorprendente, inició Javier, mientras tomaba un sorbo de su café. Pero hay aspectos que me gustaría discutir más a fondo. Me intriga tu enfoque, pero desafiar el status quo tiene sus dificultades. La sorpresa la tomó desprevenida. Mientras Javier hablaba, parte de ella luchaba por evitar el tono defensivo, algo que había aprendido a evitar en su capacitación. Respiró hondo y se dispuso a escuchar. Entiendo tus puntos. He estado investigando cómo integrar soluciones sostenibles sin comprometer la productividad. La clave es encontrar un equilibrio, respondió, intentando canalizar su inseguridad en una fortaleza. Pero las palabras aún le parecían inadecuadas. A medida que avanzaba la conversación, algo en la dinámica comenzó a cambiar. Estefanía sintió cómo sus temores eran desnudados ante los cuestionamientos de Javier, quien, lejos de ser un antagonista, se estaba convirtiendo en un colaborador inesperado. En cierta forma eso la incomodaba, ya que había estado preparándose para una confrontación. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían valores fundamentales. La ambición de innovar y contribuir positivamente al mundo agrícola funcionaba como un puente. Estefanía se vio obligada a replantear la naturaleza de su conexión con Javier. Esta rivalidad podía representar una oportunidad de crecimiento. Al cabo de un par de horas, ambos intercambiaron ideas y descubrieron áreas en las que podrían colaborar. Cada intervención era un paso hacia una nueva forma de pensar. Sin embargo,
El giro de los acontecimientos coincidió con un sentimiento de inquietud. Esa nueva dinámica, por más emocionante que fuera, aún dejaba una pregunta sin respuesta en su mente. ¿Podría realmente confiar en alguien que antes consideraba un enemigo? Cuando Estefanía se despidió de Javier, el aire fresco la golpeó como un despertar. A medida que caminaba hacia su auto, un nuevo dilema la invadió. Había puesto una parte de sí en manos de otra persona y eso implicaba riesgos que no podía ignorar. ¿Sería capaz de consolidar esa nueva asociación y, a su vez, mantener su independencia? De regreso a casa, el eco de las palabras de Javier resonaba. El cambio inevitable es elocuente, pero debes ser valiente para aceptarlo. Esa valía, ese punto de inflexión, se sentía más tangible que nunca. En los días siguientes se preparó para enfrentarse no solo a su propia percepción de lo que era crecer, sino a las soluciones prácticas que quería implementar. Estefanía sabía que el camino que se abría ante ella podría estar plagado de desafíos, pero sentía que había llegado el momento de abrazar su transformación. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para demostrar que su legado podía ser más impactante si lo forjaba junto a su antiguo rival? La incertidumbre se tornaba inquietante, y su mente comenzó a girar en torno al futuro que había esbozado con Javier, un futuro que quizás podría cambiarlo todo. El despertar del día siguiente se sintió diferente. La luz del sol a través de las cortinas no solo iluminaba su habitación, sino que parecía abrir una puerta a nuevas posibilidades. Estefanía se dirigió directamente a su escritorio, donde días antes había estado atiborrado de notas y esquemas de trabajo. Sin embargo, esa mañana, su mente estaba clara, enfocada. Había un plan que necesitaba ejecutar, y la colaboración con Javier sería el primer peldaño en su ascenso. La incertidumbre aún la acechaba. Iba a tener que hablar con su equipo sobre la colaboración propuesta. Tenía que convencerlos de que este enfoque representaba un cambio positivo. La idea de exponer su visión ante colegas que durante tanto tiempo habían sido sus incondicionales le provocaba un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si su decisión era vista como una traición a su propia metodología? Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Se vislumbraba un dilema moral: mantener su lealtad hacia el enfoque tradicional que siempre había defendido o dar espacio a algo nuevo y potencialmente más disruptivo. Estefanía se dio cuenta de que había estado evitando este tipo de decisiones valientes. En el fondo, anhelaba la aceptación, pero había algo más profundo que la urgía a desafiar eso. Comprendió que crecer significaba abrirse a lo desconocido, incluso si eso implicaba una vorágine emocional. Cuando llegó el momento de la reunión, su equipo se reunió en la sala habitual. Creyó notar miradas intrigantes pero también escépticas. Tomó una respiración profunda y con la voz firme comenzó a compartir la idea de la colaboración. A medida que exponía, se sentía cada vez más fuerte. Cada palabra articulada parecía un empujón hacia adelante. Habló de sus interacciones con Javier y del potencial de un enfoque combinado que podría llevar sus proyectos a un nivel que individualmente nunca habían alcanzado. Uno de sus colegas, Manuel, levantó una ceja. ¿Estás segura de que mezclar tu enfoque con el de Javier no te hará perder tu esencia? Siempre nos has enseñado a ser fieles a nuestra visión. Sí, Manuel, eso era antes, respondió con determinación. La innovación no significa renunciar a uno mismo, se trata de expandir nuestra perspectiva. Este es un riesgo calculado, y si tenemos éxito, podría significar un cambio radical positivo. La conversación se tornó intensa, cada voz se mezclaba en un debate apasionado. Estefanía estaba sorprendida por la reacción. La adrenalina la empujaba a seguir defendiendo sus ideas, a confrontar sus propios temores. Se notaba la diferencia. No estaba protegiendo su terreno,
Estaba construyendo puentes. Con cada objeción crecía su confianza. La conexión entre su equipo y su ambición se volvía palpable. Hacia el final de la reunión, las dudas comenzaron a disiparse. Había notado desde el principio que el miedo al cambio visible en sus colegas se había transformado en curiosidad. Cuando finalmente se hicieron las propuestas, la idea de colaborar con Javier se fue consolidando como un camino viable. Mientras salía de la reunión, una euforia nacía en su pecho. Estefanía se dio cuenta de que había logrado algo más que simplemente superar sus propios miedos. Había inspirado a otros a ver el valor en lo diferente. Pero aún una pregunta persistía. ¿Sería capaz de demostrar que este nuevo enfoque funcionaría en la práctica? Era hora de actuar rápido y poner en marcha el plan que habían esbozado. Con un temblor de anticipación, Estefanía envió un mensaje a Javier, ansiosa por compartir los resultados de la reunión. La adrenalina la invadía. El eco de la tensión de la mañana desaparecía con cada pulsar del teclado. Sin embargo, había un giro inesperado. Un nuevo reto se presentaba. Solo unas horas después, recibió una llamada que cambiaría la dirección de todo lo que había planeado. ¿Sería este el obstáculo que amenazaba sus nuevas perspectivas? Estefanía se sentó en el borde de su cama, el eco de la conversación con su equipo aún retumbando en su mente. La llamada que había recibido, cargada de un tono inesperadamente sombrío, provenía de recursos humanos. No se puede seguir adelante con el proyecto si no se renuevan ciertos contratos. Tu posición está en revisión, le dijeron. En ese instante, la euforia del momento anterior se desvaneció, dejando solo una profunda sensación de zozobra. El temor invadió su ser. Durante años, había invertido su energía en un rol que no solo definía su carrera, sino también su identidad. Se sentía atrapada entre la necesidad de demostrar el valor de la innovación y la inminente posibilidad de perder su puesto. Pero en medio de esa tormenta, Estefanía sintió un impulso. Si iba a luchar por su futuro, debía hacerlo con toda la fuerza que tenía. A la mañana siguiente, armada con más determinación que nunca, comenzó a recolectar toda la información relevante sobre el proyecto que había propuesto. Hacer que el enfoque colaborativo con Javier funcionara se había convertido en su prioridad. Sabía que esta era su oportunidad no solo para demostrar su competencia, sino para reinventarse a sí misma en un momento de crisis. Se dedicó a preparar un informe que articulaba claramente los beneficios del enfoque combinado. Estefanía sumergió su mente en la investigación, analizando cómo otras empresas habían logrado integraciones exitosas y obteniendo ejemplos concretos que facilitaran la comprensión de su equipo sobre lo que estaban proponiendo. Cada hallazgo era como un nuevo ladrillo en su edificio de ideas. Una vez que estuvo lista, organizó otra reunión con su equipo. Esta vez también invitó a Javier, convencida de que su presencia podría reforzar la validez de la nueva propuesta. Mientras se preparaba, se sorprendió de lo ansiosa que se sentía. Era un sentimiento refrescante, un recordatorio de que estaba a punto de tomar el control de su narrativa. El día llegó y, al entrar en la sala, se enfrentó a miradas curiosas pero ya no escépticas. Aquel cambio en la dinámica la llenó de energía. Comenzó a hablar, explicando con claridad cómo el proyecto colaborativo no solo tenía potencial para revivir sus iniciativas, sino que también podía abrir nuevas oportunidades para todos. No solo estaba vendiendo una idea, estaba vendiendo confianza en su propio liderazgo. A medida que avanzaba, los rostros de su equipo se suavizaban. Cada argumento que exponía resonaba con la necesidad de cambio que ella históricamente había defendido. La presentación alcanzó su clímax cuando Estefanía introdujo una sección dedicada a los riesgos calculados y cómo podrían mitigarlos juntos, tomando decisiones informadas de manera colaborativa. La discusión fue intensa,
Pero esta vez, el escepticismo se había transformado en colaboración. Estefanía se sintió reconfortada por el sentido de comunidad que estaba surgiendo. No estaba sola en esta lucha. Podía ver en sus ojos que estaban listos para contribuir, para soñar con algo más grande y valioso. Al final de la reunión, Javier se acercó a ella. «Has hecho un excelente trabajo al manejar sus temores y expectativas», dijo, un brillo de admiración en sus ojos. «Esto va a funcionar». A partir de ese momento, la premura de su situación comenzaba a desvanecerse, distinta a como la había imaginado cuando recibió la noticia de su posible despido. Sin embargo, aún sentía el peso de la incertidumbre en el aire. Aunque la reunión había sido un éxito, el verdadero reto de implementar el nuevo proyecto comenzaría pronto. La carga de asegurar su puesto y a la vez demostrar el impacto positivo de su colaboración con Javier era inminente. Estefanía se debatía entre el optimismo por el apoyo que había obtenido y el oscuro fondo de la inseguridad económica que acechaba. En su mente resonaba una pregunta que la mantenía despierta. ¿Sería capaz de liderar este cambio sin perderse a sí misma en el proceso? Mientras caminaba hacia su oficina, la tensión se acumulaba. Un nuevo desafío estaba por llegar. El primer paso práctico en la ejecución del proyecto la haría enfrentar a un rival inesperado. ¿Sería capaz de resistir la presión de esta nueva confrontación y salir fortalecida? Estefanía se sentó en su escritorio, su mente aún rumoreando tras la exitosa reunión. Al abrir la carpeta de su proyecto, una ola de determinación la invadió. Pero al mismo tiempo, el eco de palabras de recursos humanos seguía resonando. Tu posición está en revisión. Era un recordatorio constante de que, a pesar de su reciente victoria, la incertidumbre nunca estaba lejos. Tenía que ser más estratégica. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de actividad frenética y reflexión introspectiva. Estefanía se dedicaba a cada pequeño detalle de la implementación, consciente de que cada decisión contaría. Los correos electrónicos se multiplicaron y las reuniones se sucedieron. Tenía que construir no solo un proyecto, sino una red sólida de aliados que le apoyaran en este camino incierto. Mientras tanto, Javier, quien había sido su aliado, comenzaba a cuestionarla en público. Durante una de las reuniones se permitió hacer comentarios que parecían desestimar su liderazgo. Quizás deberíamos considerar la dirección que propone el directivo de ventas. Su enfoque podría ser más efectivo. En lugar de dejarse abrumar por la incomodidad, Estefanía tomó una respiración profunda. Esa es una idea válida, Javier, respondió, el tono de su voz calmado. Pero he analizado el impacto de nuestra propuesta a largo plazo y creo que este enfoque tiene más ventajas que el que mencionas. Analicemos ambas estrategias y evaluemos los resultados. Su habilidad para redirigir la conversación sin entrar en confrontación le dejó una extraña sensación de empoderamiento. La tensión en la sala se disolvió, dejando un espacio para que el diálogo constructivo floreciera. La crítica de Javier, aunque atípica, la llevó a una profunda reflexión sobre su propio liderazgo. ¿Era realmente capaz de gestionar diferentes opiniones y resistir la presión? Existía un miedo subyacente a la desaprobación que la limitaba. El deseo de tener el respaldo de su equipo chocaba con el doloroso reconocimiento de que la búsqueda del consenso no siempre es posible. Esa dualidad la empujaba al límite, pero también despertaba aspectos de ella misma que había mantenido ocultos. A medida que implementaba su proyecto, las pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Un par de informaciones influenciaron la estrategia del equipo y, en cuestión de semanas, los primeros resultados se presentaron. Sin embargo, el avance no era lineal. Nuevos desafíos emergían cada día.
Javier seguía cuestionando su dirección, y la presión por entregar resultados más audaces la empujaba a considerar un enfoque más agresivo. Así, entró a una revisión de situación con sus superiores, donde la evaluación de su proyecto y su posición laboral se encontrarían en una tensión palpable. El día de la revisión, su corazón latía con fuerza. Estefanía sabía que esta era su prueba de fuego. Al entrar en la sala con el equipo, cada uno de ellos la miraba con expectativa. Sin embargo, cuando se sentó frente a sus superiores, se percató de que el desafío no solo era demostrar el impacto del proyecto, sino también reafirmar su compromiso y visión sobre lo que realmente quería para su carrera. Mientras planteaba las métricas y logros, Javier interrumpió con su habitual crítica, cuestionando la visión a largo plazo de las cifras que exponía. Pero esta vez no se sintió acorralada. Antes de que pudiera responder, una revelación inundó su mente. Ese cuestionamiento era parte del proceso de adaptación y también un desafío para crecer. Al final de la reunión, a pesar de la adversidad, Estefanía se sintió más segura de sus capacidades, pero en el fondo entendía que el camino estaba lleno de decisiones difíciles que afectarán su futuro. La consideración de quién sería después de superar todos estos obstáculos comenzó a asomarse, pero una nueva preocupación apareció repentinamente. Mientras salía de la sala, un mensaje emergió en su teléfono. «Hablemos, Estefanía. Necesitamos abordar algunos problemas importantes sobre tu proyecto». Era su supervisor. La inquietud volvió a hacer eco en su mente. ¿Qué problemas podrían surgir ahora? La tensión volvía a tomar forma, y esta vez Estefanía se daría cuenta de que su futuro profesional podría depender de una decisión desgarradora. Estefanía se detuvo en seco al leer el mensaje. El sudor frío en su frente le recordó que nada estaba asegurado. Respiró hondo, intentando centrarse y no dejarse arrastrar por la ansiedad. Con pasos decididos, se dirigió hacia la oficina de su supervisor, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra en su pecho. La angustia se mezclaba con una curiosidad implacable. ¿Qué problemas podían haber surgido en un proyecto que, según ella, obtenía finalmente los resultados esperados? Al entrar en la pequeña habitación, la atmósfera se sentía extraña. Su supervisor la miraba a los ojos, pero no había calidez en ellos, solo un destello de preocupación. Esa mirada la sacudió. Antes de que pudiera sentarse, él ya estaba hablando. «Estefanía, quiero ser directo. Mercado Relaciones nos ha estado cuestionando y hay quienes piensan que el proyecto podría no alinearse con la visión de la empresa». Las palabras resonaron en su mente como un eco desesperado. Se sintió atravesar un túnel oscuro de incertidumbre. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, tratando de mantener la calma. Su supervisor tomó un momento antes de responder. «Hay una posible reestructuración y algunas decisiones sobre el futuro de tu rol están en la mesa. Necesitamos que presentes una solución viable para apaciguar las preocupaciones». La frase «solución viable» sonó como un ultimátum. En su mente, una tormenta de pensamientos se desató. La voluntad de demostrar su valía ya no solo dependía de su liderazgo en el proyecto, sino de su capacidad para navegar por esta crisis inesperada. Sabía que sería un desafío monumental, un juego de ajedrez en el que cada movimiento podría definir su futuro profesional. Su mente comenzó a hacer cálculos. Se dio cuenta de que en lugar de reaccionar desde el miedo, podría aprovechar esta situación para reafirmar su autoridad. «Entiendo la gravedad de la situación», dijo con firmeza. «Propongo reunir a nuestro equipo para analizar las propuestas que hemos recibido y desarrollar un plan que no solo aborde sus preocupaciones, sino que también resalte los beneficios del proyecto». Había un aire casi desafiante en su voz, un matiz que sorprendió incluso a ella misma.
El supervisor asintió lentamente, reconociendo la determinación en su propuesta. Ella podía sentir cómo la adrenalina aumentaba. Sin embargo, a medida que se preparaba para salir de esa oficina, la sombra de la incertidumbre seguía cernida sobre ella. Se dijo que era el momento de aplicar todo lo que había aprendido recientemente. Ella no podía evitar cuestionarse. ¿Acaso había estado viviendo en la sombra de las expectativas de los demás? Al final de la jornada, se sentó frente a su computadora a elaborar un plan de acción. El proceso se convirtió en un viaje más allá de los números y las métricas. Era una prueba de su compromiso con el proyecto y, en última instancia, consigo misma. El deseo de probarse, aún en medio de la adversidad, se convirtió en un feroz impulso. Mientras elaboraba sus ideas, se dio cuenta de que esta situación podría ser la oportunidad que necesitaba. Esta era la ocasión para demostrar que su visión no solo era válida, sino necesaria. Con cada palabra que fluyó en la pantalla, el desafío empezaba a transformarse en un trampolín hacia su propio crecimiento. Al cerrar su laptop, una nueva resolución se asentó en su pecho, pero antes de que pudiera aprovechar esa renovada fuerza, su teléfono sonó una vez más. «Es urgente que hablemos», decía el mensaje, seguido por un nombre conocido, Javier. La preocupación voló a sus venas. Ella sabía que esto podría ser una trampa, un intento de sabotear su esfuerzo, pero también podía ser su oportunidad de tomar la delantera. ¿Aceptaría el desafío de confrontar a Javier y, de ser necesario, validar su lugar como líder? La inquietud y la resolución chocaban en su mente mientras se preparaba para dar un paso más hacia adelante en su carrera. Estefanía se sentó frente a la pantalla, el eco de la última reunión resonando en su cabeza. La incertidumbre sobre su futuro estaba más presente que nunca, pero en su interior una chispa de determinación empezaba a arder. Ese fuego no solo era la necesidad de demostrar su valía, sino también la urgencia de probar que podía transformar esta crisis en una oportunidad. Era momento de crecer, de alzar su voz y liderar el cambio que su comunidad agrícola necesitaba. Al recibir el mensaje de Javier, una mezcla de emociones la invadió. Cada palabra sobre su colaboración reciente había sido una mezcla entre competencia y camaradería, pero ahora era crucial saber si podía contar con él en este momento decisivo. Sí, había un riesgo en aceptar dialogar, pero también podría representar una oportunidad para cimentar su posición y su proyecto. Consciente de la importancia del momento, decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Establecieron una reunión en un café céntrico, un lugar neutral donde podrían discutir sin la tensión de la oficina. Estefanía llegaba preparada, con documentos en mano que presentaban no solo el avance del proyecto, sino también las preocupaciones de recursos humanos. Al entrar, vio a Javier sentado, una figura familiar que ahora parecía bastante menos amenazante. «Gracias por reunirte conmigo», comenzó Estefanía, observando su expresión neutral mientras dejaba caer su carpeta sobre la mesa. Durante la conversación, hablaron de los desafíos que ambos enfrentaban, la presión por cumplir con las expectativas de la empresa, la incertidumbre respecto a sus roles y la necesidad de demostrar que podían trabajar juntos para algo mayor. A medida que avanzaba la charla, Estefanía expuso sus ideas sobre cómo reaccionar ante los riesgos planteados. Presentó su estrategia para abordar las preocupaciones de recursos humanos, sugiriendo un enfoque colaborativo que incluiría aportes de ambos. «No solo deberíamos enfocarnos en los desafíos», dijo con convicción. «Podemos mostrar el potencial de nuestra unión, evidenciar lo que podemos lograr si trabajamos juntos». Javier escuchó atentamente, asintiendo. Estefanía se dio cuenta de que esa conexión, forjada en un inicio por la rivalidad, empezaba a transformarse en un equipo,
A pesar de sus diferencias, tenían un objetivo común: mejorar la agricultura y establecer un enfoque sostenible que beneficiara a todos. «Me gusta cómo lo presentas», respondió Javier. «Si podemos unir nuestras fuerzas para anticipar las objeciones y demostrar el valor de nuestro proyecto con datos concretos, podríamos ganar el respaldo que necesitamos». La conversación fluyó y, por primera vez, la presión que había sentido en las últimas semanas comenzaba a aliviarse. Habían llegado a un entendimiento. Cada una de las palabras de Javier se sentía como un peldaño hacia la creación de un trabajo en equipo donde sus talentos se complementaban. Estefanía se dio cuenta de que no solo estaba abriendo una puerta hacia la colaboración, sino que estaba gestionando una importante lección sobre vulnerabilidad y fortaleza. Con la estrategia de colaboración cada vez más clara, ambos acordaron presentar un informe conjunto en la próxima reunión con la alta dirección. Por primera vez, no se sentía sola en este camino. Sabía que aún había desafíos por delante, pero estaba lista para enfrentar cada uno de ellos. Su corazón palpitaba con un renovado sentido de propósito. Estaba construyendo no solo su legado, sino también un camino hacia un futuro que podía incluir a su antiguo rival. El día de la presentación llegó, y Estefanía se sintió segura y preparada. Recordaba las dudas y miedos que la habían acompañado durante todo el proceso, pero ahora sabía que había crecido. Al presentar su trabajo con Javier, ambos expusieron los beneficios del enfoque colaborativo, sus logros y el impacto positivo que podría tener en el futuro de la agricultura. Al cerrar con una mirada de desafío y determinación, Estefanía finalizó su intervención. Lo que presentamos no es solo un proyecto, es una nueva forma de ver la agricultura, inclusiva, sostenible y revolucionaria. La sala estalló en aplausos, y el reconocimiento de sus compañeros reafirmó su confianza, cimentando su lugar no solo en la empresa, sino en la industria. Con un pesado balance de emociones, Estefanía se dio cuenta de que había superado mucho más que la presión del trabajo. Había enfrentado sus miedos y había encontrado su voz. Su habilidad para transformar momentos de incertidumbre en oportunidades concretas le había demostrado que su valor no se medía solo por su posición laboral, sino por su capacidad de influir y conectar con otros. Aquella crisis se había convertido en el catalizador de su transformación. Estefanía había aprendido a confiar en sí misma, a abrazar la vulnerabilidad y a ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad. Al salir de la reunión, una sensación de logro la envolvía. Se sentía empoderada, lista para enfrentar el futuro con la cabeza en alto. El viaje de Estefanía se había transformado por completo. Allí, en el horizonte de un nuevo amanecer, comprendía que no solo era la arquitecta de su legado, sino un piloto activo en el camino hacia un futuro brillante y prometedor. Ahora, más que nunca, su voz resonaba fuerte y clara en el mundo agrícola, sembrando las semillas de un impacto que iba más allá de lo convencional. Había logrado traer su esencia plena al trabajo y, en el proceso, había revitalizado su pasión. Si siente que la historia de Estefanía inspira a seguir adelante, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.